Bienvenidos una vez más a esta presentación de salud emocional de Willow Creek Casa de Luz. Hoy vamos a continuar con un tema tan interesante que lo hemos venido hablando por varios programas ya, y es el carácter de personas resilientes. Todo lo que tiene que ver con cómo responder frente a la adversidad. Ese es nuestro tema de hoy y déjeme hablarle un poquitito de la realidad de lo que muchas veces vivimos en términos de adversidad. Muchas veces pasamos por tiempos difíciles y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Por qué me está pasando lo que me está sucediendo? ¿Se terminará esto? ¿Saldré en algún momento de este pozo, de esta adversidad que estoy viviendo? Pasamos por periodos de tiempo, a veces cortos, a veces largos, donde parece que las dificultades se acumulan uno tras otro y sentimos el peso de las dificultades y de la adversidad. Nos gustaría pensar que como personas de fe podemos confiar un poco en lo mágico de cree y lo lograrás inmediatamente. La idea es, bueno, voy a superar rápidamente obstáculos y situaciones dolorosas, se van a resolver rápidamente y voy a disfrutar de una vida libre y feliz. Y muchas veces esto no tiene nada que ver con la realidad. La verdadera fe no siempre nos saca del problema inmediato, pero la verdadera fe nos toma de la mano y nos lleva a través del problema en un viaje de dificultad, por cierto, pero también en un viaje de esperanza y de preparación para enfrentar no solo los obstáculos presentes, pero también Dios va a usar las dificultades para prepararnos para eventos y adversidades futuras. La adversidad nos ayuda definitivamente a tomar conciencia de las verdaderas raíces sobre las que está fundada nuestra vida. Cuando tenemos dificultad y tenemos presiones encima nuestro, rápidamente empezamos a tomar conciencia de quiénes somos, cómo es nuestro carácter, tomamos conciencia de los valores que están sosteniendo nuestra vida, de las verdaderas fortalezas que tenemos, de las debilidades que tenemos. Y ahí es donde aparece dónde Dios y su palabra están en nuestra vida y se hacen evidentes en tiempos de dificultad. Creemos en un Dios que está en el programa de proveer fortaleza y esperanza, definitivamente. Me gusta un pasaje en el libro del profeta Isaías, esto es en el capítulo 3 y versículo 2. Dios mismo promete a aquellos que confían en Él: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Nos va a permitir atravesar aguas de dificultad, pero Dios promete su presencia. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarán ni te abrazarán las llamas. Qué promesa tan hermosa, ¿verdad? Continuando un poquito hablando de la realidad, podemos descubrir propósitos útiles para la vida aún en tiempos difíciles. Si usted me pregunta a mí, ¿usted quiere pasar por tiempos difíciles? Mi respuesta es no. Nuestra naturaleza humana no quiere pasar por tiempos de adversidad, tiempos de dificultad, tiempos de problemas. Quisiéramos vivir libre de todo esto, pero no es la realidad. Necesitamos descubrir, más allá de las tormentas, de las desilusiones, de las adversidades, los propósitos que van por encima del dolor y los propósitos que van por encima del estrés que muchas veces tenemos. Aún nuestras pruebas, dificultades y errores que cometemos pueden transformarse en una base, en una plataforma, en un fundamento para lanzarnos al destino que Dios tiene para nosotros. Así que este tiempo particularmente en el que estamos viviendo, con todo lo que ha generado a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de ciudad, a nivel de mundo, esta pandemia, no es este un tiempo para rendirse, sino es un tiempo para descubrir la fidelidad de un Dios que es fiel, que puede transformar nuestras dificultades
en una escuela de aprendizaje. Qué hermoso, ¿verdad? Poder transformar las dificultades que muchas veces nos hacen sentir como en una cárcel, transformarlas en una escuela de aprendizaje para ingresar justamente en una verdadera escuela de esperanza y de resiliencia. Estamos hablando del carácter de personas resilientes y déjeme darle unas poquitas ideas que definen esta palabra carácter. Cuando hablamos de carácter estamos hablando de una marca estable, la manera de ser que tiene nuestra personalidad. Es el conjunto de rasgos, de cualidades personales que nos da una determinada identidad. Usted y yo somos únicos. Nunca existió alguien como nosotros y nunca va a existir. Somos un conjunto de características, elementos genéticos, de formación, eventos en la vida, traumatismos, la formación en los primeros años de la vida, etcétera, que nos han dado una identidad única y todo eso está en el carácter que tenemos. También es la forma de actuar y de expresión de la personalidad que tenemos. Y justamente las personas resilientes, combinando esto del carácter de personas resilientes, las personas resilientes han desarrollado una serie de características que les hacen justamente personas resilientes. Y vamos a hablar de esto. El Salmo 46:1, me encanta esta expresión, el salmista, el rey David, que pasó por muchas dificultades. Una enorme cantidad de los salmos expresan lágrimas, dolor, angustias, ansiedades. Y este salmo dice, este versículo dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y sigue diciendo, es nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Qué hermoso, ¿verdad? Poder contar con una ayuda segura en tiempos de dificultad y en modo especial en tiempos de angustia. Déjeme ir a un personaje en la Biblia muy interesante, tremendamente interesante, que es José. La vida de José aparece en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, y particularmente en el capítulo 37, la Biblia comienza a hablar más específicamente de la familia de Jacob, y entonces aparece José, que es un excelente ejemplo de una persona que desde joven tiene que atravesar una serie de adversidades muy serias y cómo Dios lo va llevando a través de estas adversidades para entrar en un camino de victoria. Vamos a mirar un poquitito con más detalle eso porque muchas veces usted y yo nos podemos identificar con sufrimientos y adversidades como los que pasó José. Y vamos a estudiar en modo especial las respuestas que tuvo José. Muchas veces no son los problemas o la adversidad, sino las respuestas que tenemos lo que determinan qué puertas abrimos para tener más problemas o soluciones. José venía de una familia muy disfuncional que estaba en crisis. Era una familia de patriarcas, miles de años atrás, y con muchas heridas. Las heridas familiares penetran profundamente en nuestra alma y tardan en sanar. Y José no fue excepción. Tomó muchos años en sanar y poder reconciliar heridas que tuvo desde muy joven, particularmente con sus hermanos. Un poquito más sobre la disfuncionalidad familiar. Déjeme recordarle que todos venimos de familias disfuncionales y muchas veces nos identificamos con los problemas que hubo en la familia de José. Jacob era el padre de José, eran 2 hermanos en total, era un patriarca muy rico y cometió un error tremendo, lo consentía y lo prefería, lo sobreprotegía por encima de los 11 hermanos. Más todavía como una expresión de esa sobreprotección, Jacob le había hecho una túnica especial, muy colorida, que justamente reflejaba la preferencia que tenía por Jacob. Un simple detalle, mientras sus hermanos trabajaban, cuidando ovejas al calor del día, en tiempo de verano, ahí en el Medio Oriente hace mucho calor, José pasaba en casa, meditando y soñando que iba a ser muy importante en el futuro. Dios mismo le había revelado a través de sueños que tenía un propósito de liderazgo para su vida futura. Y comunicaba a sus hermanos esa
ese sentimiento de importancia que él tenía, ese sentido de misión, de destino. Y la Biblia dice que los hermanos lo odiaban y lo despreciaban. Génesis capítulo 37, versículos 4 y 5 dice que le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Sabemos lo que implica la lucha de hermanos cuando se pelean, se insultan, se agreden. Y también dice la Escritura que le aborrecían aún más. Cuanto más hablaba José y más le expresaba los sueños y el futuro que él sentía que Dios tenía para él, más le aborrecían, le odiaban y dice la Biblia que le tenían mucha envidia. Y entonces vemos, ahí José tenía unos 17 años y comienza de una manera más firme la escuela de golpes duros, una adversidad tras otra. Un día el padre lo envió a ver a sus hermanos cuidando ovejas e informándole cómo estaban. Imagínense el error tremendo. Los hermanos odiaban a José y el padre lo prefería de una manera significativa. Y simplemente le dice, hijo, ve a ver cómo están tus hermanos e infórmame acerca de cómo se están portando. Eso es la tormenta perfecta. Ese día todo iba a cambiar en la vida de José, nada iba a ser igual en la vida de su familia y eso iba a impactar la historia humana, como vamos a ver ahora, de una manera significativa. Ahora, eso le puede pasar a usted y a mí. De pronto, circunstancias que alteran nuestra vida, decisiones, un diagnóstico médico, un accidente, y recordamos que ese día cambió nuestra vida, a veces por el resto de la vida. Y cuidando ovejas lejos de la casa, cuando los hermanos lo vieron, lo primero que se les ocurrió es, vamos a matarlo. Tremendo odio que le tenían a José, ¿verdad? Vamos a matarlo. Le quitaron la túnica, que era un símbolo de la protección de su papá Jacob, y lo echaron en una cisterna, en un pozo húmedo, sucio, oloroso. Y Génesis capítulo 37 y versículos 23 y 24 dice que le pensaron que le vamos a decir a papá, Jacob, que un animal lo devoró. Y tiñeron la túnica, la famosa túnica que reflejaba, que era un símbolo de la preferencia que el papá tenía con José, lo tiñeron con sangre de un animal y dijeron, un animal lo mató y lo devoró a José. Qué triste, ¿verdad? Ese día iba a cambiar la historia de José, la historia de los hermanos, la historia de Jacob de una manera significativa. Sin embargo, mientras estaba en el pozo, en esa cisterna, un hermano, Judá, uno de los hermanos de José, se le ocurrió una idea. A ver, en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos a unos comerciantes que estaban, se ve cerca de una ruta donde se podía ir a Egipto, y estaban pasando una serie de comerciantes que se dirigían justamente a vender productos en Egipto? Era muy común en aquel tiempo comprar, vender esclavos. Era una situación horrible estar en una venta de esclavos, pero Judá dijo, vamos a venderlo, de paso hacemos aquí un poco de dinero y nos libramos de nuestro hermano y no tenemos que matarlo. Ahora, miramos un poquito ahora nosotros, nuestros pozos. En este tiempo de pandemia, muchas personas han perdido familiares. En estos últimos 15 días he escuchado de personas que me han hablado, he hablado, que han perdido de todo. Han perdido familiares justamente a través del contagio con este virus. Perdieron muchos el trabajo, perdieron la casa. He escuchado de situaciones de divorcio, de violencia doméstica, gente que está esperando de pronto un diagnóstico médico que puede cambiar su vida por el resto de la vida, un problema de salud mental, un problema de carácter legal. Son parte de estos pozos en que muchas veces estamos. Y la vida ha cambiado tanto en este tiempo que tenemos ahora dificultad de cómo adaptarnos a esta nueva normalidad. Y la vida se reduce a una búsqueda, salir de esta circunstancia dolorosa cuanto antes y no volver a sufrir más.
Sin embargo, aquí tenemos elementos de realidad y elementos de fantasía. Es muy hermoso pensar, bueno, me quiero concentrar en salir de esto cuanto antes y que nunca más ningún infortunio le suceda a la vida. Pero eso es muy fantasioso. Vamos a tener adversidad a lo largo de la vida. El tema es ver cómo nos preparamos y cómo podemos reaccionar mejor frente a la adversidad. Nos atrapan entonces cuando estamos en esa adversidad pensamientos ansiosos de corto alcance, dado que la realidad es, quiero salir de este pozo en el que estoy, pero la realidad es que no siempre es fácil salir de esos pozos. El salmista en el Salmo 40, le mencioné que muchos de los salmos, hay 150 salmos, la mayoría de ellos escritos por el rey David. En uno de esos salmos, Salmo 40, 1 y 2, el salmista dice, Dios me sacó del pozo de la muerte, del lodo y del pantano, porque los pozos tienen ese sentimiento, esa percepción de que podemos perder, morir, lodo, barro, pantano, y dice el salmista, puso mis pies sobre una roca. Qué hermoso. Ahora, miramos un poquito más a algunos pasos próximos en la vida de José. Su historia de un joven de unos 17 años fue de mal en peor. Abandonado por sus hermanos, vendido, traicionado, maltratado. En pocos días cambió su vida de una manera radical, desde lucir muy bien en casa hasta no tener ni un nombre, ni identidad, ni condición, ni credencial, ninguna familia en la que apoyarse. Salió completamente de su zona de seguridad, había perdido todo. Qué horrible, ¿verdad? Para un joven de unos 17 años. Pero una cosa que no había perdido era el destino que Dios tenía para él. Creía que Dios, el Dios que le había hablado, el Dios que se había revelado claramente a su familia, creía que Dios tenía un destino para él. Y José, aún en la adversidad de perderlo todo, se aferró a esa promesa y a ese destino. Aún yendo por el camino rumbo a Egipto, un tiempo de calor, imagínese dentro de esas carretas, de esos carros antiguos, él sabía que iba a ser vendido como esclavo. Qué horrible, ¿verdad? Aún en ese camino, en un desierto rumbo a Egipto, él decidió que las cosas no iban a terminar así. Dios tiene un destino para mí, he sido llamado para algo más que esto, para algo más que este sufrimiento que estoy teniendo. Y aun cuando parecía que la presencia del mar y las lágrimas lo iban a acompañar, porque estaba atravesando mucho mal, mucho dolor, mucho sufrimiento, evitó definirse de acuerdo a la magnitud de la tragedia que estaba atravesando. Muchas veces cuando estamos atravesando dificultades, tendemos a definirnos de acuerdo a esa dificultad. No soy nada, no sirvo para nada, nunca voy a superar esto. José no hizo eso y no se acomodó al destino trágico que parecía que estaba delante de él. Experimentó injusticia, experimentó deslealtad, finalmente en una subasta de personas, de esclavos en Egipto, lo compró un oficial de Faraón. Dice la Biblia que ese oficial, una persona importante en el imperio egipcio de aquel tiempo, se llamaba Potifar, y pasó por una subasta horrible, pero interesante. La Biblia dice algo interesante en Génesis capítulo 39 y versículo 2. Y dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien, y dice más todavía, era un varón próspero. Qué hermoso, ¿verdad? Estaba siendo vendido en una subasta, todo había ido horriblemente mal en los meses pasados, y sin embargo tiene esta convicción donde las promesas de Dios no se habían apartado, la presencia de Dios, aún en su sufrimiento, no se había apartado. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Y vamos a mirar un poquitito esto de que las cosas le salían muy bien, gracias a la gracia y la bendición de Dios. Había acomodado su vida de joven, 17, 18 años en ese tiempo, a los propósitos de Dios, y tenía una conducta
que reflejaba esto. Ahora, miramos un poquito más. El oficial egipcio había observado algo interesante, que Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Y entonces decidió confiarle algo tan interesante como es la administración de todos los bienes, personal, etcétera, de la casa. Estoy hablando de ese oficial de alto rango llamado Potifar. Es que el carácter de José estaba conectado con los propósitos de Dios en su vida. Ahora, lo mismo puede suceder con nosotros. De pronto, usted y yo podemos estar en una situación difícil, pero tomamos una decisión. Porque la manera en que reaccionamos es muy importante, la manera en que reaccionamos frente a la adversidad. Y decidimos, yo voy a confiar, me voy a esforzar, voy a mantener la fe, voy a seguir confiando en Dios, pase lo que pase. Es lo que hizo José. Su amo, una vez más, había observado que Dios estaba con él y que le había bendecido y que estaba bendiciendo toda la casa de Potifar gracias a José. Aunque había perdido lo conocido, había perdido José su familia, su entorno de relación con sus padres, sus hermanos, etc. Todo lo que era común, toda esa zona de confort y seguridad. Sin embargo, Dios estaba presente y José se prepara para enfrentar una nueva vida, radicalmente diferente. En ese tiempo que estaba comenzando la cultura judía, la cultura hebrea, ahí en el Medio Oriente, era completamente diferente. El comienzo eran unas pocas personas, prácticamente era su familia, el comienzo de la cultura hebrea. Sin embargo, el imperio egipcio era un imperio poderoso y de pronto José tiene que salir de ese pequeño ámbito de familia y encontrarse en un tremendo imperio, en un lugar desconocido, en otra cultura, en un lugar completamente pagano. José estaba aprendiendo a reconocer al Dios de sus padres, el Dios que estaba escribiendo la historia del pueblo hebreo, el Dios que estaba dejándonos los comienzos de la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, Egipcio estaba teniendo todo un mundo de dioses y José de pronto se encuentra en ese lugar desconocido, otra cultura, otro idioma, otra comida, otra gente. Y Pablo dice, el apóstol Pablo dice que Dios no está lejos de cada uno de nosotros, en Hechos 17, 27. Qué hermoso pensar que a pesar de poder estar pasando dificultades, tal vez como las que pasó José, Dios no está lejos de nosotros, en el sentido de que Dios está presente y Dios está interesado en nuestras vidas, porque usted y yo, a Dios le interesa mucho nuestras vidas. José confió una vez más en los propósitos y en el carácter inmutable de Dios y se aferró a ese carácter. Ahora, una vez más, aun cuando José se aferra a la fidelidad de Dios, su carácter, la presencia de Dios, siguen los problemas y aparecen nuevos problemas. Próximos eventos lo iban a traer nuevamente a serias adversidades. La esposa de este oficial egipcio quiso seducirlo y esto le significó a José terminar en la cárcel. Cuando las cosas parecían que se iban a encaminar para bien, lucía buena ropa, estaba en un lugar que podría recordarle a José en su juventud lo bien que estaba pasando en la casa de su padre. Sin embargo, a la esposa de este oficial Potifar le complicó la vida. Y seguramente le decía, José, tráeme esa fruta que está ahí, acércate que quiero hablar contigo. Bueno, lo estaba seduciendo y frente a esta circunstancia de tentación en el terreno sexual, el carácter de José le llevó a tomar nuevas decisiones. Esas nuevas decisiones, no voy a entrar en este juego. Otras personas jóvenes como él, con toda la posibilidad de tener un buen pasar, un buen futuro, entrarían en ese juego. José dijo no. Su prioridad era ser fiel a Dios y a los principios de vida que había aprendido en su juventud. Y esto le llevó, lamentablemente, a pasar varios años nuevamente en una cárcel de una manera muy injusta. Una vez más, nuevos problemas, injusticia, confusión y la necesidad de
confiar que Dios iba a usar estas dificultades para cumplir sus propósitos. El Salmo 105, el salmista recordando la vida de José, dice que lo pusieron en la cárcel, lo sujetaron con grilletes, le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo y la palabra del Señor probó que él era veraz, que él era verdadero. El rey egipcio, en ese momento, el monarca egipcio ordenó, el faraón egipcio, ponerlo en libertad y le dio autoridad, dice la Biblia, sobre todo lo que él poseía y tuvo pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a los ancianos. ¡Wow! Eso sí que está tremendo. Es difícil ver que circunstancias tan complejas como de pronto estar en la cárcel puedan transformarse en una escuela de adiestramiento para la vida. Qué difícil ver. Necesitamos mirar más, no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo. Es muy saludable, aunque muy difícil, cuando estamos en adversidades, pedir a Dios ayuda y buscar, más que Dios cambie las circunstancias adversas, buscar que éstas nos cambien a nosotros. Porque en nuestra naturaleza humana, cuando estamos en una circunstancia adversa, movemos todas las fuerzas que tenemos, queremos mover a Dios para que estas circunstancias desaparezcan rápidamente. Sin embargo, muchas veces a través de las circunstancias lo que hace Dios es cambiarnos a nosotros, cambiar nuestro carácter. Dios ve las cosas muy diferente a cómo nuestro sistema de pensamiento las ve. Y de pronto hay un sueño que tiene el faraón que cambia la historia. Y ahí una vez más interviene José. Déjeme explicarle un poquito. José seguía en la cárcel como un olvidado. Y el faraón egipcio una noche tuvo un sueño que lo aterrorizó, lo puso ansioso y puso a todos sus sabios y sus adivinos a adivinar el sueño. Nadie pudo adivinar ese sueño, excepto José. El sueño profetizaba que una gran sequía por 7 años iba a azotar el Medio Oriente y ahí el norte de África, y Dios le hizo saber a Faraón, a través de la capacidad que había dado a José, de adivinar sueños complejos. José tenía esta habilidad, esta capacidad dada por Dios, que ya lo había experimentado en su adolescencia. Finalmente el faraón, máxima autoridad en el planeta, en aquel tiempo lo puso a administrar la riqueza de Egipto como el primer ministro. José fue el segundo hombre más poderoso en su generación. La gente del mundo, del Medio Oriente y Egipto, venían a buscar alimentos justamente a Egipto porque el mundo estaba pasando un tiempo extraordinario de sequía, de pobreza. Aún su familia iba a venir de la zona de Palestina a buscar alimento a Egipto, y esto les iba a permitir finalmente reconciliarse. Es que los tiempos de crisis tienen la posibilidad de colocar a personas en liderazgo. Esto sucede con José, fue un ejemplo justamente de esto. Interesante, unos 20 años más tarde, recuerda que José, cuando los hermanos lo quisieron matar y fue vendido a estos mercaderes para que lo trajeran a Egipto, tenía 17, 18 años. 20 años más tarde, ya casi en sus 40 años, José era el fuerte en una tierra donde él estaba totalmente integrado. Incluso se había casado y había formado familia con una mujer egipcia. Interesante, tuvo un par de hijos y le colocó el nombre de uno de sus hijos Efraín. Y interesante porque Efraín, traducido al español, quiere decir Dios me hizo prosperar en tierra de aflicción. Qué interesante, ¿verdad? Aún en este tiempo de aflicción, Dios me hizo prosperar, y quiero recordar por el resto de mi vida, con el nombre de uno de sus hijos, Efraín, esta prosperidad que Dios me hizo tener. En Génesis 41, 52, justamente aparece esta descripción de Efraín. Dios me hizo prosperar en tierra de aflicción. En su casa paterna sus sueños no habían prosperado, es más, le crearon problemas. Pero ahora, en un tiempo de aflicción, Dios estaba cumpliendo esos sueños. José era un hombre de propósito, estaba inspirado justamente en los propósitos de Dios.
Génesis capítulo 50 y versículo 20, nos habla justamente algo que José supo y le dijo a sus hermanos, a su familia. Es que en las manos de Dios, lo que ustedes han planeado para mal, Dios lo había transformado para bien. José se aferró a la columna de esta promesa. Por eso Dios lo rescató del dolor y de la aflicción. Esa túnica de discordia se transformó en una túnica de realeza. El pozo en el que los hermanos intentaron matarlo se transformó en un palacio. La familia dividida se volvió a unir. Todos los intentos de sus hermanos de destruirlo terminaron fortaleciéndolo. Y una vez más, esa frase que él le comunicó varias veces a su familia. Ustedes tramaron hacerme mal, pero Dios lo reteje, lo teje nuevamente y lo convierte en bien. Qué interesante, déjeme darle una idea de cómo Dios puede tejer nuevamente aquello que está aparentemente mal. Personas resilientes confían justamente en el carácter de Dios. Dios como maestro constructor puede tejer nuevamente y convertir en bien lo que está mal o lo que tiene el poder, el potencial de dañarnos. Dios entreteje los dolores con las alegrías. El Salmo 103, el salmista dice que Él sana todas tus dolencias. Esa capacidad de Dios de tejer nuevamente. Dios tiene el control aún de nuestras circunstancias adversas. Y así como puede redimir la historia de José, Dios puede redimir nuestra historia, tu historia, mi historia, de dolor, de adversidad, de sufrimiento y transformarla en propósito. Qué hermoso, ¿verdad? A mí siempre me encanta y nos aseguramos con mi esposa mínimo una vez al año de tomar algún tiempito específicamente de vacaciones en zonas de lagos o montañas. Nos encanta ver la naturaleza. Y tiempo atrás nos gustó tanto el famoso Cañón del Colorado que lo recorrimos una vez y al siguiente año volvimos nuevamente. Usted puede ver una foto de las tantísimas fotos que hay sobre el Cañón del Colorado. Es una maravilla de creación, probablemente está ahí desde que el mundo fue creado. ¿Sabe? Cuando estoy en contacto con montañas y particularmente recuerdo, pasamos un día caminando por el famoso Cañón del Colorado y cada montaña me impresionaba de esta manera y me hacía recordar, ver la grandeza de Dios, de su creación. Y un pensamiento que me vino a mi mente es, estas montañas han estado aquí probablemente desde la creación del mundo o de algún evento histórico, volcánico, geológico que sucedió, que levantó estas montañas y van a estar ahí todos los años que todavía la Tierra permanezca. Tú y yo vamos a pasar, pero esas montañas no van a pasar. Me hizo recordar justamente en la imagen del carácter y la importancia también de un Dios que es sabio, es fiel, es eterno y que podemos confiar en Él. Él va a estar ahí, aun cuando nosotros pasemos, Él va a estar ahí, Dios va a estar ahí. Miramos algunas ideas más del carácter de personas resilientes. Cuando tenemos dolores, adversidad, nos preguntamos, ¿pasará esta situación? Probablemente sí, pero no sin dolor. De pronto nos sentimos atrapados, acorralados, acosados, maltratados y nos preguntamos, ¿saldremos de este pozo? Recuerda un pasaje que leí anteriormente en Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, Dios dice, yo estaré contigo, yo estaré presente. Pero no será sin dolor. Nos gustaría no experimentar dolor. Nuestra naturaleza humana odia todo tipo de dolor y molestia. Tal vez tienes que seguir en la sesión de tratamiento del cáncer. El matrimonio se está derrumbando y necesitas ayuda. Tienes serios problemas con un hijo y puede pasar tiempo hasta que se resuelvan, se orienta y de pronto esto genera dolor. La pérdida del trabajo ocasiona muchos problemas y ocasiona problemas serios, agudos, angustiosos a veces y tienes que saber cómo administrar
tus finanzas o este tiempo. Todo esto impacta la vida y duele. ¿Garantiza a Dios la ausencia de dificultades y la abundancia de plenitud y alegría? No necesariamente. El dolor y la dificultad son, aunque parezca mentira, buenos instrumentos en las manos de un Dios sabio. Lo que sí Dios ha prometido es retejer, tejer nuevamente nuestro dolor para un propósito superior. Es lo que hizo con José. Esto me hace acordar, mi madre particularmente tenía una tremenda habilidad. Era gracia de Dios que tenía, no solo era una muy buena cristiana, tenía una serie de habilidades increíbles para coser ropa y hacer excelente ropa. Y siempre como niño me impresionó lo que tejía. A veces, previo al tiempo del invierno, si algo de pronto lo encontraba que el año pasado había tejido cierto abrigo y no se había usado y ese tejido estaba nuevo, muchas veces lo destejía y lo volvía a tejer, y tenía una habilidad increíble, la combinación que hacía de colores, de lanas, de hilos, siempre me impresionó. Bueno, Dios puede retejer nuevamente nuestro dolor, retransformarlo en propósito. A veces nos preguntamos, ¿pasará esta situación que tenemos? No inmediatamente. José tenía unos 17 años cuando fue vendido y abandonado por sus hermanos, y tenía alrededor de 40 probablemente cuando volvió a encontrarse con ellos en una situación muy diferente. Ahora era el segundo en poder luego de Faraón. Aun cuando tomó tiempo la reconciliación con su padre y sus hermanos, finalmente Dios en su gracia logró que se reconciliaran. Dios toma su tiempo, dado que su historia no se cuenta en minutos, sino se cuenta a lo largo de toda nuestra vida. Dios tiene toda nuestra vida para modelarnos, enseñarnos, cambiarnos. El pozo en el que colocaron sus hermanos a José apestaba, pero José pudo mirar para arriba y Dios le tendió la mano. Dios lo hizo con José, y si usted y yo confiamos, Dios lo va a hacer con nosotros. Otra pregunta que muchas veces nos hacemos frente a la adversidad: ¿pasará esta situación? Dios usará este problema para formar esa resiliencia que estamos hablando. Cuando nosotros vemos en José un problema fenomenal, sin respuestas, Dios ve una oportunidad perfecta para preparar, probar y adiestrar a la persona que iba a ser, alrededor de sus 40 años, un extranjero, un inmigrante, un esclavo que había entrado 20 años atrás, que iba a ser el segundo luego de Faraón en el imperio egipcio. Estaba leyendo que esto sucedió aproximadamente en el año 1890 a.C. Nosotros vemos muy poco la ventaja de estar de pronto en una prisión. ¿Quién ve ventajas de estar en una prisión? Pero Dios ve en esa presión un instrumento de formación, de resiliencia. Nosotros vemos ese hambre que tenía, que iba a pasar Egipto y el Medio Oriente y el norte de África en ese tiempo, pero Dios ve cómo avanzar sus propósitos. No hay duda que en la pandemia actual, toda la humanidad estamos aprendiendo grandes lecciones de vida. Esta pandemia ha cambiado nuestra vida humana de una manera significativa. Nos ha enseñado más a cuidarnos, a cuidar y administrar mejor el mundo que Dios nos dio, a cuidar la ecología, el orden de este mundo, ayudar a los más necesitados, consumir menos lo que necesitamos, cuidar a los que amamos, cuidar a nuestra familia, etc. Nosotros vemos cómo estamos hoy, y cuando tenemos circunstancias difíciles, muchas veces nuestra mente, nuestra visión, nuestra percepción es ver el ahora. Pero Dios mira cómo va a desarrollar en nosotros sabiduría, paciencia, recursos y finalmente esa resiliencia de la que estamos hablando para que podamos enfrentar la vida. Algunos hábitos de resiliencia de José. No se dio por vencido, decidió no ser lo que las circunstancias negativas le decían que era, sino que se aferró al programa de Dios para su vida. Otros hábitos de resiliencia de José que pueden formarse en nosotros también: no se dio a la amargura y a vengarse de sus hermanos. Las voces que elegimos escuchar en tiempos de dolor
determinan mucho los pasos que estamos dando y los que vamos a dar. No dejó José que su corazón se endurezca y se congele por el odio. Cultivó sus capacidades y las desarrolló al máximo, aún en tiempos de dificultad. Procuró no tomar decisiones insensatas, sino decisiones sabias. Se organizó y supo maximizar todo lo que tenía en la mano frente a la crisis mundial de hambre. En aquel tiempo vio posibilidades donde los demás solo veían crisis y confusión y administró fielmente lo que tenía que administrar. Qué hermoso, ¿verdad? Los propósitos que él soñaba, que Dios tenía con él y que comenzó a soñarlos y a pensarlos y a meditarlos en su adolescencia, nunca se desvanecieron. Y finalmente no solo sobrevivió a los sufrimientos, sino que los atravesó y prosperó. Esto es resiliencia, no es un rasgo que nace con nosotros, ni forma parte de nuestro temperamento natural, sino que se desarrolla y se aprende a mantener. Se trata de un proceso en el que entramos en una dinámica de interacción con las demás personas, con el entorno en que vivimos, de tal manera que podemos ser capaces de aprender a superar las adversidades. Y justamente el dolor y las dificultades que estamos hablando son, aunque parezca mentira, perfectos para adiestrarnos en resiliencia. Nadie es intocable al dolor, usted y yo podemos experimentar dolor en nuestra vida en cualquier momento y este dolor es una garantía de que debemos cambiar. Nuestra respuesta justamente a experiencias dolorosas van a determinar cómo nos cambiará el dolor. ¿Nos moverá a ser mejores personas o nos va a mover a ser personas que vivimos amargados de una manera permanente? Nuestra respuesta determina mucho esto. Ahora, déjeme darle algunas ideas finales de características de personas resilientes. Personas resilientes saben quiénes son y qué van a hacer con sus vidas. Viven de una manera consciente, con un sentido de propósito. Se desarrollan porque quieren desarrollar estos propósitos. Muchas de las acciones, decisiones y las respuestas que tenemos hoy deberán cambiar para adaptarse a los desafíos de mañana. Ahí estamos en esa escuela de aprendizaje que le he mencionado varias veces. Personas resilientes también son conscientes de sus limitaciones, pero también de su potencial, de sus fortalezas y de sus habilidades. Viven en base a una serie de principios de vida que están formados, tallados en su carácter. José mismo, como hemos hablado, comenzó a ver su vida conectada con los propósitos de Dios, que Dios tenía para él, y pudo experimentar que Dios no estaba viendo solo las circunstancias difíciles de sufrimiento, sino pudo ver que le estaba conduciendo al propósito que tenía en su vida. Él iba a ser de influencia no solo a su propia vida, a su familia, su comunidad, y aún iba a impactar al mundo en que vivía. Es que las personas resilientes aprenden a vivir con trascendencia. La vida humana podemos vivirla desde una simple sobrevivencia y estar ahí creciendo como el pasto o desarrollarnos en trascendencia. El salmista pudo decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Eso es trascendencia. Cuando empezamos a ver que más allá de nosotros mismos hay propósito. Las personas resilientes buscan darle un significado a sus vidas que van más allá aún de ellos mismos. Dedican energía, fuerza para propósitos que les hacen vivir su destino. Viven con ese destino en mente. Son conscientes que lo más importante que tienen en su vida son las personas que Dios colocó en su camino para acompañarles en este viaje de la vida. Así que familia, amigos, personas de la comunidad de fe, etc., son parte de algo donde ellos valoran y procuran agregarle valor a esas personas. Se comprometen a vivir con trascendencia entonces, a ejercitar sus dones, sus capacidades, a vivir con ideales para completar ese proyecto de vida. José vivió con esa trascendencia y vivió con un propósito que fue útil para él, su familia y aún la generación en la que vivió. Otra característica importante de personas resilientes es la creatividad. Las personas que no son resilientes tienen generalmente una existencia monótona y muchas veces aburrida, viven en una zona de seguridad
y muchos no quieren moverse de ahí aunque se estén muriendo en vida. Los resilientes son, opuestos a esto, son creativos. Sus pensamientos se enfocan en la resolución de problemas, en crear nuevos espacios para caminar en la vida. José fue sacado de su zona de seguridad de una manera violenta, pero pudo echar a andar aún en ese tiempo su potencial. Dios le había dado una serie de capacidades. Una de ellas era la capacidad de administrar, otra de ellas era el talento, la capacidad de adivinar sueños complejos, y los puso en marcha muchas veces. En oportunidades le trajo problemas, como es con su familia. Cada vez que tenía algún sueño y hablaba con sus hermanos, lo odiaban. Sin embargo, en el caso de adivinar el sueño tan perturbador que había tenido Faraón, que iba a impactar seriamente el Medio Oriente, Faraón lo colocó a él en un lugar de administración y él pudo maximizar sus dones. Las personas resilientes viven con metas, tienen una atención selectiva. Si han tenido pérdidas, una enfermedad, una dificultad, una adversidad, resisten la idea de quedarse en el pozo de esa situación. No giran en la rotonda de la adversidad o en la rotonda de la comodidad, de la simple sobrevivencia. Cultivan un sentido de superación personal, quieren crecer, quieren desarrollarse. No permiten que su vida gire en torno a situaciones que son percibidas como negativas. En vez de pensar en las cosas malas que les pueden ocurrir, se centran en los objetivos a desarrollar. Se orientan en el horizonte de lo posible. Tienen metas específicas en diferentes áreas de la vida y caminan en esas metas. Miran no solo el corto plazo, sino miran el largo plazo de lo que pueden hacer. Esto ayuda justamente a concentrarse y a proyectarse en el largo plazo. Y personas así que viven con metas son tenaces en sus propósitos. Tienen perseverancia y capacidad de lucha, dice el sabio Salomón en el libro de los Proverbios, que el diligente será prosperado y el diligente señoreará. Este es el punto de vivir con metas. En cuarto lugar, otra característica importantísima de personas resilientes que procuran cultivar relaciones saludables. Se rodean de personas que suman y no que restan. Podemos elegir involucrarnos con personas que nos aman y nos desafían para ir adelante, para desarrollar justamente cada área de nuestra vida, en el aspecto espiritual, emocional, intelectual, relacional. Los resilientes se rodean de personas que mantienen una actitud positiva en su vida y evitan aquellos que son vampiros emocionales, que solo chupan, que solo toman. Logran crear redes de relaciones que ayudan en momentos difíciles y justamente en momentos difíciles buscan el apoyo de los demás. Necesitamos el apoyo de los demás, especialmente en tiempos de dificultad. En quinto lugar, se adaptan y enfrentan la realidad. Saben que la realidad de la vida no es fácil. Aprenden a controlar sus emociones y sus respuestas, han aprendido a lidiar con la incertidumbre, se sienten cómodos aun cuando no tienen el control total de las situaciones, procuran controlar lo que pueden controlar y evitan controlar aquello que es una fantasía, que no pueden controlar, que es como él controla el viento. Han dejado que Dios controle el futuro de ellos y evitan sentirse víctimas de lo que les sucede. Aprenden también a autorregularse, son flexibles ante los cambios, pueden cambiar las metas y las actividades para funcionar más eficazmente en medio de adversidad. Aceptan que tienen que adaptarse, que tienen que aprender justamente. Recuerdan cómo superaron problemas en el pasado y tratan de aplicar esos principios para los problemas actuales. La pandemia actual no tiene precedentes en nuestra vida. En la actualidad, en los últimos 100 años no hemos vivido una pandemia de este tipo, pero las personas resilientes se adaptan, buscan nuevos recursos, no se cierran al cambio, valoran diferentes alternativas, buscan consejo, aceptan las respuestas que les proveen. En sexto lugar, las personas resilientes emplean estrategias de afrontamiento. Frente a las actividades tienen la actitud de ver oportunidades. Qué interesante, ¿verdad? Ver en la adversidad oportunidades para cambiar, para aprender, para crecer. Por eso enfrentan. Una característica importante de las adversidades es esquivar las situaciones adversas no hace otra cosa que prolongarlas. Así que, aun si está atravesando en este tiempo una situación adversa, enfréntela.
no tenga miedo de pensar en esto y tomar partido. Esto le va a ayudar a encontrar mejores soluciones. Por último, aprenden a vivir intencionalmente, lo he mencionado ya, hay una manera de pensar que es intencional. Personas resilientes procuran maximizar sus vidas, su tiempo, sus recursos y la manera en la que piensan. Por eso piensan y viven de una manera intencional. Podemos evaluar cosas simples como, hey, ¿esto me hace bien o me hace mal? Estar sentado mirando noticias, mirando tantas noticias, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Debería cortar, mirar tantas noticias? Estar tanto tiempo en redes sociales, ¿es saludable? ¿Me intoxica? Y esto llévelo a diferentes áreas de su vida. En vez de controlar lo que no pueden controlar, colocan su foco en aquello que realmente pueden controlar. Su tiempo, sus actitudes, lo que comen, el cuidado del cuerpo, el cuidado de su familia, su fuente de trabajo, iniciativas que tengan para poner en marcha. ¿Cómo enfrentamos nuestra adversidad actual? Estamos concluyendo este tema. Esta pandemia, una vez más, nos ha cambiado la vida, la rutina, ha cambiado nuestro mundo. Nos ha colocado en el riesgo de altas pérdidas, de pérdidas significativas. Nuestra tendencia humana es evitar riesgos, jugar seguros, y detrás de aquello que es predecible, que es seguro. Nos preguntamos, wow, ¿cómo será el mundo cuando se termine esta pandemia? ¿A qué tendremos que enfrentarnos? ¿Quién sabrá adaptarse? ¿Quién se quedará atrás? Hay días en que lo único que podemos pensar es en colocar un pie enfrente del otro y seguir adelante. El peligro y el riesgo es real, el camino a veces es largo, los días a veces son más difíciles que otros, pero una cosa es cierta, y es que Dios no nos ha dejado y no está ausente de nuestras vidas, de nuestras luchas y de nuestros dolores. De nuestra parte, como seres humanos, es un buen tiempo para ejercitar las mejores respuestas, como lo hizo José, frente a la adversidad y tener la motivación y la disciplina para avanzar aún en medio de la dificultad. Déjeme mirar con usted esta lámina, me pareció muy interesante, y es, usted puede ver a la izquierda piedras, muchas veces tenemos piedras en el camino, a la derecha también hay piedras, y la frase es esta: los problemas son como las piedras, pueden utilizarse como anclas para hundirnos o como escalones para subir. Mi anhelo, mi deseo para ustedes es que Dios los bendiga, la gracia, la misericordia, la bendición de Dios esté con usted. Gracias por conectarse en nuestro programa y esté conectado en nuestro canal, porque vamos a seguir hablando de temas muy interesantes que nos ayudan en este tiempo a atravesar la pandemia. Hay información acerca de cómo podemos servirle como iglesia. En un próximo slide usted puede encontrar teléfonos, información sobre el website. Háganos saber en lo que podemos ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.